Aprendo en casa. Queridas familias y preadolescentes, bienvenidos y bienvenidas a Aprendo en Casa. Nuestro país es maravilloso por su riqueza cultural, la historia de sus pueblos y su biodiversidad. ¿Sabían que en nuestro país existen 48 lenguas originarias y que además contamos con el 70% de la biodiversidad del planeta? Así es. Es motivo de orgullo el ser un país diverso culturalmente. Las costumbres y tradiciones se practican en las familias y las aprenden las hijas y los hijos de generación en generación. Esto quiere decir que todas y todos formamos parte de esta diversidad cultural. Por ello, durante la semana, conoceremos las costumbres que se dan en nuestra familia, localidad, región y país, así como sobre la biodiversidad. Todo ello nos lleva a plantear las siguientes preguntas. ¿Cómo expresamos la diversidad cultural y tradiciones de nuestra región y país? ¿Qué podemos hacer para convivir, respetando y valorando la diversidad cultural? ¿Qué podemos hacer para difundir nuestra biodiversidad y diversidad cultural? Para responder a las interrogantes, reflexionarán sobre cómo en la familia se manifiesta la diversidad cultural y asumirán compromisos para convivir, respetándola y valorándola. También aplicarán la noción de fracción como operador de una cantidad, a partir de la cantidad de ciudadanas y ciudadanos hablantes de una lengua originaria. Asimismo, reflexionarán sobre la importancia de preservar la biodiversidad y elaborarán una ficha técnica sobre algunas de las especies emblemáticas de nuestro país, con la finalidad de conocerlas y dar a conocer su existencia. El día de hoy, 30 de junio, iniciamos una nueva semana. Ya esta semana vamos a hablar todo que se refiere a nuestro territorio patrio, a nuestro Perú. Y esta semana, el título de nuestra actividad: asumimos compromiso para respetar y valorar nuestra diversidad. Como ya hemos escuchado al locutor, somos un país pluricultural. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro territorio muchas personas tienen diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes costumbres que nos hacen un país lleno de cultura de diferentes etnias. Muy bien, también vamos a ver el día de hoy nuestra actividad que se titula ¿Cómo son nuestras manifestaciones culturales? ¿Ya? Ustedes tienen que tener en cuenta que el Perú es diversas, hay diferentes culturas, ¿ya? Y dentro de nuestra comunidad, de repente convivimos con personas que tienen otras culturas, otras etnias, otra raza, ¿no? Entonces, todo eso vamos a verlo el día de hoy. ¿Cómo son nuestras manifestaciones culturales? Vamos a conocer un poquito más de el Perú y su diversidad. Esta actividad pertenece al área de personal social. Muy bien, niños, vamos a ver nuestra actividad del día de hoy. Iniciamos. El propósito de la actividad. El día de hoy vamos a reflexionar sobre la diversidad cultural de tu región y cómo esta manifestación se expresa dentro de tu familia. Nuestra meta: identificaremos las principales manifestaciones culturales de tu familia, localidad y región a partir del análisis de las costumbres familiares de tus padres y abuelos. Recursos para el día de hoy: hoja reusable, lápiz o lapicero, lapiceros de colores, plumones y el texto La diversidad cultural del Perú. Muy bien. Ahora, para iniciar, vamos a leer un pequeño texto o un caso. Andrés, Rafael y Laura son compañeros del quinto grado. Han logrado ser muy buenos amigos. A ellos, como a ti, les gusta trabajar en equipo. Para la exposición sobre las manifestaciones culturales,
han preparado el siguiente cuadro. Están los nombres de los niños, Andrés, Rafael y Laura, ¿no? Ellos cada uno responde a una pregunta. ¿Dónde viven? ¿Desde cuándo viven ahí? Andrés vive en el Cusco, 1 año por el trabajo de su papá. Rafael vive en el Cusco desde siempre. Y Laura vive en el Cusco hace 3 años por el trabajo de su familia. ¿Dónde nacieron? Andrés nació en Lima, Rafael en el Cusco y Laura en Tarapoto. ¿De dónde son sus padres o familiares? Los papás de Andrés son de Lima, de Rafael son de Cusco y de Laura de Tarapoto. ¿Qué comida tradicional o típica consumen? Andrés dice el ceviche, sopa seca, anticucho y otras que son muy ricos. Las consumimos en ocasiones especiales como en los cumpleaños. Rafael pronuncia chiruchu, cuy al horno, solterito y otros platos que consumimos en los cumpleaños y en la fiesta de nuestra localidad. Laura agrega, nosotros comemos juanes, patarasca, tacacho, con cecina y otros platos muy ricos con frutas y carne de pescado. ¿Qué música tradicional practica? Andrés, escuchamos la música criolla. Rafael, el huayno, porque es bonito. Laura, la cumbia de la selva. ¿Qué danza tradicionales practican? Andrés, la marinera. Rafael, muchas danzas. Me gustan, pero la que más me gusta es la danza guatacas y el carnaval de tinta. Laura, me gusta bailar la danza de la boa y la danza de ayahuasca. ¿Qué idiomas hablan? Andrés, el castellano. Rafael, quechua y castellano. Y Laura, aguajún y castellano. ¿Qué otras manifestaciones culturales están expandiendo? Saludar en quechua. Andrés está aprendiendo a saludar en quechua. Luego, Rafael está aprendiendo a saludar en aguajún y otras palabras que me enseñó Laura. Laura, la comida del Cusco me encanta. El cuy al horno y el solterito. Bien, estas son algunas características de los niños como Andrés, Rafael y Laura. Luego de leer el caso, reflexiona y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué costumbres o tradiciones en común tienen Andrés, Rafael y Laura? ¿Cuáles son las principales diferencias entre las manifestaciones culturales? ¿Quién crees que le transmitió esas costumbres o tradiciones a Andrés, Rafael y Laura? ¿Por qué? ¿Por qué consideras que Andrés, Rafael y Laura llegaron a ser buenos amigos, aún teniendo diferentes manifestaciones culturales? ¿Con cuál de las manifestaciones culturales te identificas y por qué? ¿Ya? Entonces, luego de haber leído el cuadro, vamos a responder a estas preguntas en nuestro cuaderno, un cuaderno de personal. Si no tenemos el cuaderno de personal, podemos hacerlo en hoja. Recuerden que en la parte superior hay que colocar el título de nuestra actividad e ir resolviendo las preguntas que aquí nos mencionan. Luego, lo que nos muestra el caso de Andrés, Rafael y Laura es que de acuerdo al lugar donde hemos nacido y vivido, adquirimos manifestaciones culturales que nos heredan nuestras familias. El Perú es un país con diversas manifestaciones culturales. Probablemente tienes amigas o conoces personas con gustos y preferencias culturales diferentes a las tuyas. Es importante comprenderlas y respetarlas para vivir en armonía y valorar
a todos los peruanos. Muy bien. Así como las familias de Andrés, Rafael y Laura tienen sus propias manifestaciones culturales que las identifican, tu familia también las tiene. Para averiguar cuáles son, vas a completar en tu cuaderno el siguiente esquema. Ojo, este esquema hay que copiarlo en el cuaderno. Puedes solicitar, si quieres, la ayuda de un familiar que te vaya describiendo cuáles son sus costumbres y las preguntas que vamos a darte a continuación. Manifestaciones culturales. Tienes que preguntarles a tu papá o a tus abuelos qué comida típica consumen ustedes, ¿ya? ¿Qué manifestación cultural de la familia materna? Por ejemplo, preguntas a mamá qué comida típica consume y luego preguntas a la familia del papá, de tu papá, qué comida típica consume. Bueno, luego le preguntas qué tipo de música tradicional, qué instrumentos musicales conocen o tocan, qué bailes tradicionales practican, o qué tradiciones, fiestas o costumbres han heredado. Tradiciones de idiomas, de repente hablan quechua, aymara, ¿no? O otras manifestaciones culturales. Este cuadro lo llenas, lo transcribes primero en tu cuaderno y lo llenas con la respuesta tanto de la cultura de la familia materna, que es de mamá, y la manifestación cultural de la familia paterna, que es del papá, ¿no? Entonces, y luego responde. Luego que hayas llenado este cuadro vas a responder. ¿Conocías estas tradiciones que tus padres te han mencionado? ¿Cómo te fortalece conocer las características culturales de tu familia? ¿Hay o has visto algunas diferencias y similitudes entre las tradiciones de tu familia paterna y la familia materna? ¿Cuáles son? ¿Cuál de estas manifestaciones o cuál de estas tradiciones se celebra aún en tu familia? ¿Ya? Miren, niños, tenemos que realizar el cuadro, responder el cuadro, preguntarle a mamá y papá sobre nuestras costumbres. Luego respondemos las preguntas del cuadro verde en tu cuaderno. Esas son evidencias que tú tienes que enviar, ¿ya? Bien, niños, luego de haber preguntado a tu mamá y a tu papá cuáles son las tradiciones que todavía ellos practican, ahora te invito a leer el siguiente texto, titulado La diversidad cultural del Perú. Dice: la diversidad cultural se refiere a las múltiples expresiones o manifestaciones culturales emanadas de la creatividad individual o colectiva y de la interacción de muchas culturas. Uno de los retos que tenemos como país es aprovechar esta gran diversidad cultural, valorarla, respetar las diferencias y vivir en armonía, y aportando al bien de todos. El Perú es un país diverso, con múltiples manifestaciones culturales que hemos heredado de nuestros antepasados y familiares. Estos nos permiten identificarnos y sentir que somos parte de una comunidad. Las manifestaciones culturales son la danza, la música, la gastronomía, el arte popular, las fiestas tradicionales, los textiles, las medicinas, las lenguas, la vestimenta tradicional, entre otras. Aquí te compartimos algunas de nuestras manifestaciones culturales. El arte textil de Taquile es una de las manifestaciones culturales de la población que habita en la isla de Taquile, en el sector peruano del lago Titicaca, perteneciente a la región Puno. Este arte tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones, entre ellas las culturas Pucará, Tiahuanaco, Coya e Inca. El aislamiento natural de la isla durante la época colonial mantuvo la tradición en los diseños de las prendas.
Las prendas más características son el chullo y el cinturón calendario. El chullo es un gorro de punto con orejas. El cinturón calendario es un cinturón ancho que representa los ciclos anuales asociados a las características y a las actividades rituales y agrícolas. Aunque el diseño del arte textil del taquile ha introducido nuevos símbolos e imágenes contemporáneos, aún se mantienen el estilo y las técnicas tradicionales. La danza de tijeras. La danza de tijeras tiene raíces indígenas y se originó en la región Ayacucho. Posteriormente se difundió en las regiones de Huancavelica y Apurímac. En Apurímac la danza es denominada gala y en la pareja de bailantes que realizan el contrapunteo se llama danzar. Mientras que en Huancavelica al danzante de tijeras se le denomina tusuk. Esta danza ritual expresa la forma de una competencia. Se baila durante la estación seca del año y su ejecución coincide con las fases importantes del calendario agrícola. El nombre de la danza de las tijeras se debe a dos hojas de metal parecidas a las de una tijera. Muy bien, tenemos ahora el Festival del Señor de Cuyo, Riti. Es una festividad religiosa que se celebra entre mayo y junio de cada año, en las faldas del Nevado Ausagate, en la provincia de Pisquicanchi, región del Cusco. Se trata de una de las mayores actividades religiosas de las sierras del sur peruana y congrega a una gran cantidad de devotos y peregrinos que proceden del Perú y otros países. Estas delegaciones incluyen un gran elenco de danzantes y música. La mayoría de los peregrinos llegan al llamado Domingo de Trinidad, que es cuando la Eucaristía sale en procesión por el santuario. Al día siguiente, el Señor de Cuyur, Riti, es llevado en procesión y los elencos de danzantes bailan por turnos en el santuario. Al amanecer del tercer día, los ucucus escalan los glaciales del norte Colquepumpu para recoger cruces puestas en la cima. También traen consigo bloques de hielo a los cuales la creencia popular les atribuye propiedades medicinales. El ceviche, el plato bandera del Perú. El plato bandera del Perú, el ceviche peruano, es sinónimo de orgullo y admiración. Existen varias hipótesis en el cuento al origen del ceviche. Una de ellas señala que el ceviche proviene de la cultura mochica, así como también existe indicio de que su origen se encuentra en la cultura inca. Ambas antiguas civilizaciones utilizaban distintos tipos de insumos como jugos fermentados y chicha para marinar el pescado. Con la llegada de los españoles se le añadió al platillo limón y cebolla, ya que antes de su arribo se consumía el ceviche con sal y ají. Evidentemente el ceviche es una fusión de culturas que se unieron para crear uno de los potajes más famosos de la gastronomía peruana. El cajón peruano. Su Majestad, el cajón peruano, es un instrumento musical creado por la población de África en tiempos de la colonia. Con el paso del tiempo, el cajón se integró como un instrumento muy importante en la costa peruana. Se podía sentir su presencia en los festejos, los tonderos, marineras, siendo el favorito de las fiestas populares. Es considerado como el patrimonio cultural de la nación. Y por último, tenemos la fiesta de San Juan y el Juane. Cada mes de junio, la selva peruana se llena de alegría, música, color por la fiesta de San Juan, donde se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista. La población acude a los principales ríos y lagunas para participar del baño bendito. Muchas familias se reúnen y realizan misas y procesiones, las cuales son acompañadas por bandas típicas. El plato fuerte y símbolo de esta fecha es el popular juane,
una mezcla de arroz, huevos cocidos, gallina y especies envueltas en una hoja de migajo. Bien, luego de leer el texto, vas a responder las preguntas en tu cuaderno. Recuérdalo, vas a responder las preguntas en tu cuaderno. ¿Qué manifestación cultural semejante a lo leído en el texto se practica en tu localidad y cómo? ¿Ya? ¿Cuál de todas estas costumbres o tradiciones que te he mencionado en la lectura se asemeja a lo leído en la práctica o se practica dentro de tu localidad? Luego, ojito, van a elaborar un organizador visual con una de las manifestaciones culturales de tu localidad o región. ¿Ya? En el organizador, destacan las ideas relacionadas a qué características tiene la manifestación cultural que elegiste, quiénes la practican, tu familia practica esta manifestación cultural y cómo lo hace. Bien, luego de elaborar el organizador visual con una de las costumbres que se asemeja y que la practican dentro de tu comunidad, ahora te vas a reunir con tu familia, le vas a comentar respecto a la diversidad de manifestaciones culturales que tienen Andrés, Rafael y Laura. Luego preséntales el cuadro, las manifestaciones culturales de mi familia, indicándoles por qué es importante conocer y practicar las manifestaciones culturales heredadas por nuestros antepasados. Escriban un compromiso, ojo, escriban un compromiso que les permita conocer y mantener vivas las manifestaciones de su familia. Luego, vamos a reflexionar. ¿Lograste identificar las manifestaciones culturales de tu familia? ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Qué dificultades tuviste? Señala 2 acciones concretas realizadas para superar las dificultades que tuviste. Te invitamos a reflexionar también acerca de las preguntas. ¿Para qué me servirá lo trabajado el día de hoy y por qué? Muy bien, niños. El día de hoy hemos visto cómo son nuestras manifestaciones culturales. Hemos leído el caso de Rafael, Andrés y Laura, quienes han llegado a la ciudad del Cusco, pero son de diferentes lugares. A través de un cuadro, ellos han podido dar respuesta a las preguntas que se le han hecho. Hemos analizado el cuadro y también nosotros hemos llenado un cuadro en el cual nosotros vamos a ver cuáles son las manifestaciones culturales por parte de nuestra mamá y por parte de nuestro papá, ¿ya? De la familia de mamá, qué tradiciones, qué baile, qué instrumento, qué danza costumbrista, qué comida, si es que realmente se mantienen hoy en día o ya no la practican. Igual con el papá, ¿no? La familia del papá, qué cultura o qué aspectos culturales trae, qué baile, qué comida, ¿no? Qué costumbres, qué festividades, qué ellos danzan, ¿ya? Entonces, luego hemos hecho un organizador, ¿ya? En el cual hemos puesto ahí una de las costumbres o actividades que se asemejan a lo que nosotros practicamos hoy, ¿ya? Entonces, niños, el día de hoy hemos tenido esta actividad que se titula ¿Cómo son nuestras manifestaciones culturales? Muy bien, espero que desarrollen esta actividad y me envíen las evidencias al WhatsApp. Muy bien, niños, que tengan todos un bonito día. Permiso.